muchísimos sistemas de coordenadas, ¿cierto? No existen solo, bueno, estos tres que están acá, existen más, bastantes, ¿cierto? Que pues los sistemas de coordenadas, pues acá tenemos por ejemplo el sistema de coordenadas cartesiano, acá el sistema de coordenadas cilíndrico y acá el esférico, ¿sí? Nosotros en este curso pues vamos a utilizar más que todo lo que son el sistema de coordenadas cartesianas, ¿sí? Que tenemos un eje X acá, un eje Y un eje Z eventualmente que nos muestra bueno, las diferentes longitudes en el espacio, ¿sí? Eso es el que nosotros vamos a usar, ¿sí? Más que todo. Eso no quiere decir pues, que no vayamos a usar este de acá, ¿sí? También vamos a usar el sistema de coordenadas polares, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, características de cada sistema de coordenadas. Bueno, este es el más sencillo, el rectangular, ¿sí? Que lo que me da eso, estas son coordenadas espaciales de longitud en los diferentes ejes, pues que esto ustedes ya lo conocen del cálculo, y bueno, del cálculo y pues de las matemáticas que hayan visto ya de sus bases matemáticas, ¿sí? Entonces tenemos el eje X, el eje Y, ahí sería un plano, ¿sí? Solo el eje X sería una recta, X y Y sería el plano, y con Z pues sería ya el espacio, ¿sí? Un volumen. Bueno, tenemos también el sistema de coordenadas cilíndrico, que acá lo tenemos con el plano de coordenadas cartesianas, X, Y, Z, ¿sí? El sistema de coordenadas cilíndrico tiene tres coordenadas que son ρ, que ese ρ pues es el radio desde el eje principal del cilindro hasta afuera, ¿sí? Esa es una coordenada, ρ, phi, que phi es el ángulo desde, bueno, en este caso el eje Z hasta, bueno, hasta donde está el radio, ¿cierto? Hasta cierta longitud. ¿Sí? Ahí en este caso, pues ese ρ en el cilindro completo, pues sería 360 grados. Si tuviéramos un trozo de cilindro, vamos a pintarlo, pues ese ρ ya sería diferente. Por ejemplo, si tuviéramos este trozo de cilindro que les voy a pintar acá. Profe, Sí, qué pena. entonces, Acabo de empezar. no, pues sí, ya acabamos de empezar, Estamos hablando de los Ah, sistemas de coordenadas. ¿Listo? Ese trozo de listo, profe. cilindro, entonces tendría coordenada, bueno, ρ, ese ρ, phi y h, que h pues viene siendo eventualmente la altura, que la vemos acá, ¿cierto? La mayoría de veces, pues acá, bueno, acá está así en esa parte, pero la mayoría de veces acá va el eje X, acá va el eje Y y acá va el eje Z. Pero eso es independientemente, usted puede colocar su sistema coordenado como usted quiera. ¿Listo? Entonces, bueno, las coordenadas de ese sistema cilíndrico es ρ, que es el radio del cilindro, phi, que es el ángulo de ese cilindro. Si es un cilindro completo, pues ese ρ es 360 grados o 2pi, y h, que es la altura del cilindro. ¿Listo? Tenemos también el sistema coordenado esférico, sistema de coordenadas esféricas. Es parecido entonces al cilíndrico, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos los ejes coordenados. Bueno, acá está el eje X, eje Y y eje Z. Sí, ahí están, bueno, con sus respectivos, estos son los vectores unitarios y JK, bueno, que los vamos a ver eventualmente. ¿Listo? Entonces, ¿qué en las coordenadas esféricas? Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de un sistema de coordenadas esférico? Entonces, este sistema de coordenadas esférico, que lo denotamos como M, o esta esfera que la llamamos como M, está en un sistema de coordenadas que depende de tres variables. R, que es el radio, ¿sí? De esa esfera, desde el centro de la esfera hasta el punto, hasta el límite, ¿cierto? R, θ, que es el ángulo que tiene ese punto R con respecto al eje Z, ¿sí? Como lo ven acá, el que está en azul, es el ángulo con respecto al eje Z, ¿sí? Y phi, que es el ángulo, bueno, este es el ángulo, digámoslo así, de elevación, ese θ. Y phi, que es el ángulo en el plano XY, ¿sí? Como ustedes notan acá, ¿sí? Entonces, en este caso y en el caso de coordenadas cilíndricas tenemos coordenadas que son angulares, ¿sí? Acá tenemos un ángulo y acá en este caso tenemos dos, ¿sí? Donde θ, recuerden que es el ángulo de elevación, ¿sí? Acá tenemos θ, el azulito es el ángulo de elevación, y phi es el ángulo en el plano, ¿sí? Si ambos, bueno, ahí podemos hablar de que ambos sean 360, ¿cierto?
Phi sí puede ser 360, pero teta no. ¿Sí? Teta solo va, phi puede ir desde 0 a 360 grados. Y teta solo va desde 0 a 180 grados, ¿sí? O de 0 a pi, ¿sí? Esas son características del sistema, de esos sistemas de coordenadas. Más adelante vamos a ver qué son estos, que estos pues son los denominados vectores unitarios para cada una de las coordenadas. Estos vectores unitarios, pues ya lo vamos a ver más adelante, son los que pues me dicen en qué dirección va algún vector. ¿Listo? Bueno, esta parte, pues, digámoslo así, lo coloqué ahí porque, bueno, para hacer, digámoslo así, una referencia, ¿sí? Porque, bueno, ahorita, pues, o en esta asignatura no se va a usar mucho. Se va a usar más, por ejemplo, cuando estén viendo el electromagnetismo, ¿sí? Estos sistemas de coordenadas, pues, ustedes los ven en sus cálculos, en mayor medida. En principio nos va a importar el sistema de coordenadas rectangulares, ¿sí? En 2 y en 3 dimensiones, o sea, XY y XYZ, en el plano y en un plano y en el volumen, o en el espacio. Recuerden que cualquier pregunta, pues la hacen inmediatamente. Bueno, vamos a continuar. Bueno, las coordenadas polares, que estas coordenadas sí las vamos a usar y son muy importantes para definir luego lo que son los vectores. Bueno, entonces acá tenemos, bueno, este que es el plano, nuevamente el plano cartesiano, ¿cierto? Tenemos el plano cartesiano. Denme un segundo. Ahí, ahí se está grabando, sí, la clase. Un segundito. Listo. Bueno, ya deben estar otra vez viendo mi pantalla, ¿no? Listo, entonces, bueno, estas son las coordenadas cartesianas que ya sabemos, ¿cierto? Tenemos el plano de XY y cualquier punto que nosotros lo podemos ubicar y con sus respectivas coordenadas, ¿cierto? Donde la primera es la coordenada en X y la otra es la coordenada en Y, ¿cierto? Bueno, eso lo tenemos claro, XY, ¿sí? Y acá pues, también ese punto Q tiene esas coordenadas XY. Y ahí, bueno, ahí miramos el número de cuadritos, cada cuadrito es uno. ¿Listo? Bueno, estas coordenadas que nosotros tenemos en coordenadas cartesianas, nosotros también las podemos escribir en coordenadas polares, ¿cierto? Las coordenadas polares están denotadas como con R y θ, ¿cierto? Con estas dos variables, ¿cierto? Donde R, ¿qué va a ser? R va a ser la distancia desde el origen hasta el punto que nosotros tengamos. Eso va a ser R. Y θ va a ser el ángulo de inclinación con respecto al eje X, así como se muestra en este gráfico. ¿Sí? Ahí tenemos el gráfico. Entonces nosotros podemos entonces escribir estas coordenadas que nosotros tenemos en coordenadas cartesianas en coordenadas polares, ¿sí? De una manera sencilla. Entonces si tenemos coordenadas polares, nosotros podemos acá colocar y hacer lo que es un triángulo rectángulo, así como se nota en esta parte, ¿sí? Lo que tendríamos ahí es un triángulo rectángulo. Entonces para pasar de unas coordenadas a otra, pues vamos a usar las funciones y las identidades trigonométricas, ¿sí? Entonces ahí tenemos, bueno, cómo sería en cada una de las distancias, ¿cierto? Esto de acá sería X y esto de acá sería Y, ¿sí? Eventualmente. Bueno, esto de acá también mide Y esta parte de acá también mediría X. Bueno, hasta acá, ¿no? ¿Listo? Tendríamos ahí esa parte. Entonces, nosotros podemos asemejar eso pues a un triángulo rectángulo de esta forma. Y podemos escribir a X y a Y en términos de las coordenadas polares. ¿Sí? ¿De qué forma? ¿Qué sería X en términos de las coordenadas polares? Entonces, X va a ser el cateto adyacente. Y recordemos la definición de lo que es el coseno. El coseno de θ, en este caso, en este triángulo, va a ser igual al cateto adyacente, que es X, sobre la hipotenusa, que es R. Despejando de acá esta parte, nos va a quedar que X escrito con respecto a las coordenadas polares va a ser igual a R coseno de θ. Lo mismo para Y, ¿sí?
Recordemos que seno de teta es igual a que a el cateto opuesto, que sería y, sobre la hipotenusa, pues que es r. ¿Sí? Y acá pues entonces, despejando y, nos quedaría que y es igual a r seno de teta. ¿Sí? De esa forma. Entonces, de esa forma nosotros podemos cambiar de unas coordenadas a otras, ¿cierto? Ahí tenemos cómo serían las transformaciones. Tenemos coordenadas polares de esa forma, así como lo tenemos acá, podemos calcular las coordenadas cartesianas. Y viceversa. Bueno, ¿cómo sería viceversa? ¿Sí? Entonces, si yo tengo coordenadas, bueno, en este caso es que yo conozca a R y conozca a teta, ¿cierto? Si yo conozco esas dos variables, puedo calcular a X y a Y, que son las coordenadas cartesianas. Ahora, si yo lo que conozco es X y Y, quiero calcular a R y a teta. Ya conozco las coordenadas cartesianas y quiero calcular las coordenadas polares. ¿Vale? Entonces nos vamos a estas ecuaciones de acá abajo que también salen pues de la geometría. Tangente de teta. La función tangente está definida como el cateto opuesto, perdón, sobre el cateto adyacente. ¿Sí? Si nosotros despejamos de acá teta, como despejamos de ahí teta, pues usando la función tangente a la menos 1, ¿cierto? La función inversa a la tangente, y sobre x. ¿Sí? Entonces, si conocemos a x y a y, nosotros pues, podemos conocer a teta. ¿Sí? Recordemos que despejamos esto aplicando la función tangente a la menos 1 a ambos lados. ¿Sí? Es la inversa de esta función tangente. Entonces, de esta manera podemos calcular el ángulo, ¿sí? Y R por teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces, esa es la hipotenusa. ¿Cómo calculamos la hipotenusa por teorema de Pitágoras? Recordemos, hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado. En este caso es X un cateto y el otro cateto es Y. Sí, eso es eventualmente esto mismo porque, pues si ustedes notan en este triángulo, R es la hipotenusa. En este triángulo R es la hipotenusa. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Pues, bueno, esto es igual, ¿cierto? Aplicamos raíz cuadrada a ambos lados. Entonces acá nos quedaría solamente R y nos quedaría de esta forma. Todas esas cosas que estamos viendo acá de coordenadas nos va a servir mucho cuando estemos hablando de vectores, porque pues los vectores se basan en esto, en dos dimensiones, ¿no? Pues hoy vamos a ver solo vectores en dos dimensiones. ¿Alguna pregunta de esta parte? No, señor. No, profe. Bueno, perfecto. Continuamos entonces. Bueno, ya conociendo lo que son las coordenadas polares, bueno, las coordenadas cartesianas y polares, bueno, acá vamos a hacer un ejercicio entonces, bueno. Entonces nos dicen, bueno, tenemos las coordenadas cartesianas, estas coordenadas cartesianas que se ven en la figura. Entonces tenemos ese punto con esas coordenadas cartesianas, menos 3.5, menos 2,5. Y ahí está en la gráfica esto colocada, ¿cierto? Entonces nos preguntan en el plano XY, bueno, bueno, estas son las coordenadas de ese punto. ¿Cómo se muestra en la figura? Bueno, encuentre las coordenadas polares. Entonces usamos las ecuaciones para transformar cartesianas a polares. El cálculo de R, que es con el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Reemplazamos, X es 3,5, menos 3,5 y Y menos 2,5. Ahí como le llevamos al cuadrado, pues ambos números quedan positivos, ¿cierto? Y me da que el R es este valor, ¿cierto? Esta sería la distancia desde el origen hasta ese punto. Y lo mismo para calcular teta. Entonces, bueno, tangente de teta es igual a y sobre x, ¿cierto? Eso lo hemos visto. Y es 0,71, ¿cierto? Y hacemos tangente a la menos 1 de ese valor para calcular teta, 0,71. ¿Listo?
tangente de la -1, eso va a ser equivalente a teta. Bueno, si ustedes hacen eso en sus calculadoras, pues van a ver que es correcto. En este caso estamos trabajando con ángulos, ¿no? Entonces en sus calculadoras deben estar esto con la función, con una D pequeña ahí en la parte de arriba, ¿listo? Sus calculadoras científicas. ¿Listo? Y pues dan chip y en la tecla donde dice tangente, ahí en amarillo está tangente a la -1 para hacer eso. Chip tangente a la -1 de 0,71. Y eso les Profe, en la tangente -1 ponemos el valor 0.714. Sí. Pero ¿por qué el resultado de mi calculadora era diferente a la que usted muestra ahí? ¿Cuánto te da el resultado? 35.5. 35.5. Ya le estoy haciendo acá también y me está dando ese valor. Vamos a ver si es que está mal ahí un valor. Sí, profe, a mí igualmente. Y también puse las dos funciones, la X y Y con la tangente -1, coloqué todo eso lo mismo y me da lo mismo, 35.5. Bueno, en este caso tenemos que tener en cuenta la ubicación también en la gráfica, ¿cierto? ¿Por qué? Si nosotros acá o en sus calculadoras, ¿cierto? Meten ustedes este valor, ¿qué pasa? Si nosotros colocamos esto así, ¿qué pasa? Este menos con este menos se cancelan, ¿cierto? ¿Cierto? Profe, yo estuve analizando la situación y parece que el ángulo que nos da es sobre el ángulo, ¿cómo se llama? La distancia R en referencia al eje de X. ¿Sí me hago entender? No coge Sí. la parte de arriba, no la coge como ángulo, solo coge el ángulo que Bueno, está en medio listo. de esa. Voy a explicar esa parte, ¿listo? Sí, está bien está bien tu análisis, ¿sí? Bueno, ese ángulo 35 que les da a ustedes, como dice su compañero, es este ángulo de acá, ¿cierto? 35,5, bueno, creo que es 35,5, ¿no? 35,5. Es este. Siempre que ustedes utilicen esta función acá, en coordenadas polares, el ángulo que les va a dar es con respecto al eje X. Pero ese ángulo puede ser con respecto al eje X positivo o con respecto al eje X negativo. En este caso, ¿por qué nos dio 35 y no nos dio 216? Cuando ambas son respuestas, ¿cierto? Entonces, vamos a ver por qué. Como les decía, nos venimos acá, ¿cierto? En esta parte. Si nosotros colocamos eso, los signos negativos se cancelan, ¿cierto? O sea que quedaría como si ambos valores fueran positivos. O sea, ahí estaríamos hablando de un punto ubicado por acá, ¿cierto? Si decimos que ambos son positivos. Si ustedes meten eso en la calculadora no puede saber si ambos son positivos o ambos son negativos. Entonces la calculadora simplemente le bota a usted el resultado que ella prefiere, ¿cierto? Entonces por eso es importante hacer las gráficas. ¿Sí? Porque ahí diría la calculadora, bueno, es acá, ¿cierto? Pero en realidad el punto que usted está tomando es acá con los dos puntos negativos. O sea que ese ángulo que le da a usted es medido desde el eje negativo de las X. ¿Listo? ¿Cómo usted puede calcular este? Ah, bueno, pues como entonces es medido con respecto al eje negativo de las X, pues yo quiero entonces medirlo con respecto al eje positivo de las X, con respecto a este. Pues, ¿qué hago yo? Le sumo a ese 53, a ese resultado que nos da ahí nos da 35,53. Que es hasta acá, que es este solo, le sumo lo que le falta, 180. Si ustedes hacen ese, pues les va a dar aproximadamente el valor que tenemos ahí, ¿sí? Tienen que darles 215,5, ¿sí? Este más 180 les tiene que dar 215,5, ¿sí? Si ustedes hacen ese ejercicio, pues así está bien, ¿listo? Entonces, bueno, digamos en un quiz, en un parcial que ustedes coloquen así, les dé 35,53, bueno, va a estar bien esa respuesta, ¿sí? Esto se da, ya saben por qué, porque tenemos ambos signos negativos, ¿cierto?
ese inconveniente sucede cuando estamos en ese cuadrante, en el tercer cuadrante. ¿Listo? Pero pues si ustedes hacen la gráfica y eso, pues pueden colocar el ángulo normal, ¿cierto? Pueden saber ahí esto. Pueden saber ahí esto, eso, esa parte. ¿Listo? Listo, Bueno, por ahí escribieron que toca ponerlo en radianes. Bueno, usted puede ponerlo en radianes, ¿cierto? Y ya, les tiene que dar, les va a dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Les va a dar exactamente lo mismo porque cuando cambiamos a radianes, lo único que cambia, lo que tenemos que cambiar en la calculadora, bueno, es esto, que usemos en radianes y pues ya el ángulo nos va a dar en radianes también. ¿Listo? Vale. Vamos a continuar entonces. Listo, esto en esa parte, bueno, esto era un ejemplo de lo que habíamos hecho, de lo que estábamos viendo. Vale. Vamos a empezar ahora sí entonces con lo que son los vectores. ¿Listo? Entonces vamos a mirar primero qué se define como una cantidad vectorial y qué se define como una cantidad escalar. Y esto es algo que es sencillo, ¿sí? Lo que tenemos que mirar es qué diferencia a cada una. Bueno, entonces una cantidad escalar, como dice acá en esta parte, se especifica por completo mediante un valor único, un valor numérico, con una unidad adecuada y se caracteriza por no tener dirección, no tiene dirección. Y una cantidad vectorial se especifica por completo mediante un número, sus respectivas unidades apropiadas, más una dirección. Entonces la diferencia entre ambas es que la cantidad vectorial tiene dirección. ¿Listo? Y pues la cantidad escalar no tiene dirección. Vale. ¿Cuáles de las siguientes son cantidades vectoriales y cuáles son cantidades escalares? Las vectoriales serían la edad, la masa, supongo, y no sé si la rapidez cuenta. Y las escalares sería, por ejemplo, digamos la aceleración. No, mentira. la Me equivoqué. velocidad. La velocidad Bueno, sería la ¿la escalar. edad es escalar o es vectorial? Vectorial. La edad tiene dirección. Sí. Pues siempre tiende a aumentar, ¿no? Sí. ¿Hacia dónde va la edad? Sí, Hacia arriba. Aumentando, aumentando. aumentando. Aumentando, sí. La edad es una cantidad escalar, ¿cierto? Sí. La edad es una cantidad escalar, ¿sí? Usted no puede decir, voy 3 años hacia la derecha, voy 3 años hacia arriba. Por ejemplo, a ver, hagamos un ejemplo más claro. Digamos, el profesor tiene 20 años hacia la derecha. Eso suena bien. Bueno, el profesor tiene 25 años hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. ¿Sí? No, O sea, no yo suena tengo bien. 25 años hacia la derecha. Ah, bueno, sí, es una cantidad escalar. El tiempo también es una cantidad escalar. La aceleración, cantidad vectorial o escalar. Vectorial. Vectorial. Cantidad vectorial. Vectorial. Perdón. Exactamente. Es una cantidad vectorial. ¿Sí? Porque tiene dirección. Yo acelero hacia algún lado, ¿sí? Hacia un lado, hacia el otro, hacia el frente, hacia atrás. La velocidad. Yo diría que escalar. Vectorial, profe, porque siempre ya Vectorial. una dirección. Exacto. Listo, vectorial, exacto. Usted tiene una velocidad hacia algún lado. Usted se mueve hacia algún lado y tiene una velocidad hacia ese lado, ¿cierto? Siempre usted se va a mover en una dirección. Y entonces la velocidad pues va a tener una dirección. ¿Sí? La rapidez. Vectorial. Vectorial. Vectorial.
Bueno, acá la rapidez es un valor escalar, ¿cierto? ¿Por qué es un valor escalar? ¿Cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez? ¿Sí? Porque La velocidad es velocidad tiende a el vector velocidad que me dice cuál es la velocidad que llevo y hacia dónde, ¿cierto? Y la rapidez es la magnitud de ese vector velocidad, pues que ya vamos a ver qué es la magnitud de Sí, un profe, vector. porque usted Ya a veces no simplemente se... es el número. Entonces la rapidez no va a tener dirección. O sea, la rapidez es la misma velocidad, pero sin dirección. Que, por ejemplo, ¿cuál es la velocidad? No sé, 3 metros sobre segundo, 4 kilómetros sobre hora. Listo. ¿Cuál es la velocidad? Perdón, 4 kilómetros sobre hora hacia la derecha. ¿Sí? ¿Cuál es la rapidez? 4 kilómetros sobre hora. ¿Sí? Sin dirección. ¿Sí? ¿Listo? La masa. Señor. escalar. 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 La masa es un escalar, ¿cierto? No tiene ninguna dirección. Bueno. Listo, perfecto. Bueno, vamos. Bueno, ya que sabemos identificar que es una cantidad escalar, que es una cantidad vectorial, bueno, las cantidades escalares ustedes ya las saben operar, ya las saben sumar, restar, multiplicar, dividir, etcétera, 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 ¿cierto? Porque son pues las coordenadas, las cantidades pues que se han usado siempre. Ahora, lo que nos interesa a nosotros estudiar en esta parte son las cantidades vectoriales. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es un vector? Bueno, primero, entonces un vector, así como se ve acá en la gráfica, va a ser un segmento de recta dirigido hacia algún lugar y va a representar alguna magnitud vectorial física, ¿sí? Bien sea puede ser velocidad, aceleración, posición, etcétera, ¿sí? Cualquier otra magnitud vectorial física. ¿Listo? Esos vectores tienen unas propiedades, así como los escalares, los números, tienen propiedades conmutativas, asociativa para la suma, etcétera, etcétera, pues los vectores también. La primera propiedad de los vectores es la igualdad de dos vectores, ¿cierto? Así como está acá estipulado. ¿Qué características tiene que cumplir un vector para ser igual a otro? Bueno, tenemos dos vectores AB, por ejemplo. Esos vectores se definen iguales si tienen la misma magnitud y se apuntan en la misma dirección. ¿A qué se refiere uno con magnitud? La distancia que miden, ¿cierto? O sea, lo que mide este vector de acá hasta acá, ¿cierto? Esta distancia. Eso se define como la magnitud de un vector, la distancia desde la cola, esta parte sería la cola y hasta la punta de ese vector, ¿sí? Primero, tiene que tener esa misma longitud, esa misma magnitud, el vector, ¿cierto? Tiene que medir lo mismo que los otros, para que sean iguales. Y tienen que tener la misma dirección, ¿sí? Tienen que estar apuntando hacia el mismo lado. Entonces, si notamos acá, pues todos estos vectores son iguales, ¿sí? Vectores iguales, este con este, porque todos apuntan hacia el mismo lado y porque todos miden lo mismo. ¿Listo? La segunda propiedad. Entonces, la segunda propiedad se da cuando hablamos de cómo se suman los vectores. Sí, hay dos maneras de sumar vectores. No, hay varias maneras de sumar vectores, ¿cierto? El primer método, hay varios métodos. El primero es el método gráfico, de la suma de vectores. ¿Qué me dice este método gráfico? Bueno, que si yo tengo vectores o segmentos de recta dirigidos, recuerden que esos vectores pueden representar cualquier magnitud vectorial física, ¿sí? Entonces uno lo puede sumar gráficamente de la siguiente manera. Entonces, para sumar un vector B al vector A, primero se dibuja el vector A en papel gráfico. Entonces ustedes dibujan el vector A, dibujan este vector y con su magnitud y dirección normal mediante la escala de longitud conveniente, y luego dibuje el vector B a la misma escala con su origen iniciando desde la punta de A, ¿sí? Entonces, donde termina A, empezamos a dibujar B con su magnitud y con su dirección, ¿cierto? Esto es un ejemplo, ¿sí? El vector A, vector B pueden estar en las direcciones que sean, ¿sí?
Listo. Entonces dibujamos uno y seguido dibujamos el otro. ¿Cuál es el vector cuál es el vector resultante de esta suma? ¿Sí? Mira, acá tenemos el vector resultante de la suma va a ser un vector R igual a A más B. Y ese vector R va a estar dibujado desde donde empieza el vector A, donde empezamos a dibujar, hasta donde terminó el vector B. Mira esta parte. ¿Sí? Bueno, ese que traté de subrayar ahí. Ese sería el vector resultante de la suma A y B. ¿Sí? Entonces, dibujamos uno y seguido dibujamos el otro. ¿Sí? Acá vamos a, bueno, ahorita vamos a ver otra propiedad, bueno, creo que esa está ahí, pero no está la gráfica, que es esta, bueno, acá en esta parte. Por ejemplo, si sumamos más de dos vectores gráficamente, entonces acá dibujamos cuatro vectores A, B, C y D. Entonces lo mismo, pintamos el vector A con su magnitud y dirección, seguido pintamos el vector B, seguido pintamos el vector C, ¿cierto? Seguido pintamos el vector D. ¿Y cuál es el vector resultante de la suma de esos cuatro vectores? Pues va a ser un vector que va desde donde nosotros comenzamos a dibujar hasta donde terminó el último vector que colocamos, ¿cierto? Profe, las direcciones como tal las da, digamos, los ejemplos o los ejercicios que nos colocan. Exactamente, ¿sí? En esta parte estamos haciendo solo este método gráfico, pues que es el más sencillo, ¿sí? La dirección más que todo lo da es el ángulo de elevación. Cuando trabajamos con vectores, pues trabajamos esto con coordenadas polares, ¿listo? Sí, eso se los da el ejercicio, la dirección. O Profe, puede pedírsela que se la calculen, dígame. ¿por qué ahí se entrecruzan las direcciones? ¿Cómo así se entrecruzan? Por ejemplo, digamos, está en la parte donde dice R igual a A más B más C más D, ahí se entrecruza con la otra. No entiendo cómo se entrecruza. ¿Es esto con esto? Lo que subrayé, Sí, sí, señor. ese sería el vector resultante, ¿sí? Ah, ok, Tú ok. dibujas todos, A, B, C y D, como sean ellos, ¿cierto? Pueden ir para un lado o para el otro. Y el vector resultante, o sea, lo que da la suma es este vector R. ¿Y cómo dibujas tú el vector R? Desde donde empezaste a dibujar el primer vector hasta esta parte donde es donde terminaste de colocar el último, ¿sí? Este vector R es el resultante de toda la suma de todos esos vectores, ¿sí? Tú puedes tener un montón de vectores y los sumas uno seguido del otro y ya. Ahí tendrías ese vector resultante. ¿Listo? Y bueno, acá podemos ver algo que se puede ver pues lo podemos hacer con este ejemplo de acá y con este gráfico de acá también, ¿cierto? Que es que la suma de vectores es conmutativa, ¿sí? O sea, es lo mismo hacer A más B que B más A, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Nos va a dar el mismo resultado. ¿Listo? Entonces, en esta parte, en esta tercera parte, vamos a ver eso, ¿sí? La conmutatividad de la suma vectorial, ¿sí? Entonces, bueno, empezamos acá en este punto. Dibujamos el vector A, ¿cierto? Seguido del vector A, dibujamos el vector B, ¿sí? Y esa suma vectorial nos va a dar... disculpen ahí, muchachos. Bueno, listo. Entonces pintamos el vector A y luego pintamos el vector B, ¿cierto? Y este de acá, recuerden, desde donde empezamos a pintar el vector A hasta donde terminó el vector B, va a ser nuestro vector resultante. Entonces, si nosotros lo hacemos al revés, o sea, comenzamos con el vector B, eso sí tenemos que comenzar en el mismo punto, ¿no? Entonces, primero pintamos el vector B, entonces el vector B acá, bueno, lo pintamos, ¿listo? Pintamos ese vector B, así como, bueno, está ahí, y luego seguido pintamos el vector A. Si ustedes notan ahí, bueno, pintamos el vector resultante, entonces el vector resultante va a ser el que va por acá, ¿cierto? Este vector. Si ustedes notan, nos va a dar exactamente el mismo vector. O sea que no importa si yo hago A más B o B más A, ¿sí? Va a dar exactamente el mismo resultado, el mismo vector resultante.
Lo mismo pasa si nosotros tenemos más de dos vectores. O sea, si acá ustedes cambian el orden de esta suma, al final el vector resultante va a ser exactamente el mismo. ¿Listo? Profe, O sea, sí, los vectores, sin importar a dónde vayan, el resultado va a dar igual. La suma. ¿Sí? La Eso, suma la va a dar suma. igual No, sin importar el el orden. orden, ¿cierto? No importa el orden. Listo. profe, ¿Sí? una pregunta, ¿el vector resultante siempre va a tener origen en el origen de A? El origen del vector resultante va a ser donde tú empezaste a dibujar los vectores, ¿cierto? Entonces, independientemente si el vector que primero pintaste se llama A, puede ser el B o el C o el D, el que tú pintaste primero. Y va a terminar donde termines de dibujar el último vector, ¿sí? Exactamente. Así como esta parte. Va a empezar donde tú empezaste a dibujar los vectores y va a terminar donde tú terminaste de dibujar todos los vectores, ¿sí? Acá dibujamos a A, B, a C, a D. Entonces el resultante va desde donde inició A hasta donde termina D. Donde inició el primero hasta donde termina el último, ¿listo? De esa manera. ¿Listo? Bueno, ahorita vamos a hacer, creo que hay unos ejercicios en el libro, ahorita los revisamos y los hacemos, ¿cierto? Método gráfico. Incluso podríamos hacer uno. A ver. Bueno, ahorita miramos y hacemos un ejercicio. Listo. Vamos a mirar las siguientes propiedades y ahorita hacemos un ejercicio sobre todo lo que veamos. Bueno, esta es la ley conmutativa de la suma, que era lo que yo les decía, ¿cierto? No importa, ¿sí? No importa el orden. Va a ser lo mismo sumar A más B que sumar B más A, ¿cierto? Y lo veamos en la diapositiva anterior, ¿sí? En este gráfico. Es lo mismo A más B que B más A, ¿sí? ¿Listo? La ley conmutativa. Ya la acabamos de explicar. La ley asociativa, ¿cierto? Entonces, cuando se suman tres o más vectores, su suma es independiente de la forma en la cual se agrupan los vectores. Entonces, tú los puedes agrupar de varias maneras, que no va a importar porque la suma al final va a dar lo mismo. Puedes agruparlos así o así. Por ejemplo, puedes hacer primero acá en esta parte B más C, y luego a A le sumas B más C, ¿cierto? Y va a dar exactamente lo mismo si haces primero A más B y luego le sumas C. ¿Sí? Entonces, bueno, esto está ahí denotado en la gráfica. Por ejemplo, miremos esta parte, que es esta gráfica de acá. ¿Sí? Entonces tenemos el primero, pintamos el vector A, ¿cierto? El vector A acá, bueno, lo pintamos, empezamos acá, el vector A. Vector A, pam. Y luego vamos más el vector B más C, ¿cierto? Entonces el vector B más C, ¿cuál es? Bueno, pintamos el vector B y luego el vector C, ¿cierto? B y C. ¿Listo? Tenemos ahí B más C. O sea, El vector, la ubicación de B y C. Dibujamos eso. bueno, ahí sería, ahí como lo estoy subrayando, sería sin paréntesis, ¿no? Pero entonces ahí miremos B más C. ¿B más C quién es? B más C es este vector, ¿cierto? Este que está acá, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos A, que es este vector de acá, más el vector B más C. Y si ustedes notan, pues ahí se cumple todo, ¿no? O sea, todo lo que estamos hablando. B más C, pues es esto. Y si usted cambia el orden, pues ya, no pasa nada, va a seguir siendo lo mismo. Y acá tendríamos el vector resultante, que sería esta parte de acá, ¿cierto? Que sería este vector. Vamos a pintarle otro color. Pintarlo de azul. Este que estoy pintando de azul sería el vector resultante, que sería A más B más C. Ahora, si nosotros lo hacemos diferente, si primero sumamos A más B y luego a ese vector que nos dé resultante le sumamos C, ¿cierto? Entonces vámonos acá a esta gráfica. ¿Sí? Entonces miremos quién es A más B. Entonces, bueno, primero dibujamos el vector A, ¿cierto? Acá vector A. Seguido dibujamos el vector B. Bueno, hicimos exactamente lo mismo de allá, pero bueno, hay que mirarlo es con la parte asociativa. Y luego el vector C, ¿cierto? Entonces acá A más B, ¿quién es A más B? Pues va a ser este vector resultante entre A y B,
¿cierto? Donde terminó B, hasta donde termina B, porque solo es A más B. ¿Sí? A más B va a ser este vector, ¿sí? Este vector que acabé de pintar. Y el vector resultante, y ahora a ese A más B, yo le sumo C. ¿Sí? Entonces le sumo C, le coloco acá C encima. Y pues el Profe. vector donde empecé a pintar, bueno, ya en un momento, hasta acá va a ser el vector resultante. Bueno, esto se ve un poco confuso, Profe. pero en sí usted puede sumar por aparte A más B y más C y pues va a dar exactamente el mismo resultado. Dígame. Profe, el orden de los vectores no afecta. Exacto. Usted lo puede sumar como usted quiera. ¿Sí? Ahí está pues la asociativa, digámoslo, ahí no se ve Ok. tan simple, pero bueno. O sea, es sencillo, no es complicado. O sea, mira, ahí tenemos O sea, A más B más C yo puedo y el resultante. Se dibujar puede, los vectores donde sea, pero al final me va a dar lo mismo. exacto. Se puede pintar primero C y luego pintar B y luego pintar A. Cuando usted haga el vector resultante, tiene que ser exactamente el mismo que tenemos acá. Este mismo. ¿Sí? Ok. No importa cómo usted lo haga. Siempre le tiene que dar el mismo. ¿Listo? Bueno, Sí, sí, entonces, señor. bueno, continuemos entonces con las otras propiedades. Negativo de un vector. Entonces, el negativo de un vector va a ser como un vector que cuando se suma con, bueno, por ejemplo, con un vector A, entonces yo tengo un vector A, ¿cierto? Si a ese vector A yo le sumo otro vector, me va a dar 0, ¿cierto? Para esa suma vectorial, ¿sí? Esto es A más otro vector que pues el vector negativo, pues ¿quién va a ser? Para que me dé 0 el vector negativo, pues tiene que ser el mismo vector A, pero con el signo menos anterior, antes de él, ¿cierto? Si sumo esos dos, pues me va a dar 0, porque me va a quedar acá A menos A, y A menos A pues sería 0, ¿cierto? ¿Y qué sería el vector y el vector menos A? Digamos, si yo tengo dibujado el vector A, vamos que este sea el vector A, el vector menos A va a ser un vector con la misma magnitud, pero el menos lo que hace es cambiarle el sentido. ¿Sí? ¿Sí? Va a ir en sentido opuesto. Si yo sumo ambos vectores, pues el resultado va a ser 0. ¿Sí? Recordemos cómo se suman vectores. ¿Sí? Entonces yo, bueno, pinto el vector A, voy a pintar el vector A de rojo, y voy a pintarlo el menos A de azul. ¿Sí? Y luego pinto el vector menos A, pero el vector menos A tiene la misma magnitud, pero en dirección contraria. ¿Cierto? Entonces este es el vector menos A, el azul, ¿cierto? ¿Y qué vector me quedó ahí? ¿El vector resultante cuánto es? Pues el vector resultante es 0. ¿Sí? Porque partí de un punto y llegué al mismo punto. Entonces, si uno la apunta donde empecé a dibujar y donde terminé de dibujar, pues es el mismo punto. Entonces, el vector resultante ahí es 0. ¿Sí? En esa parte. ¿Listo? Bueno. Y la otra. Profe, yo creo que la aplicarían con un ejemplo más sencillo. Por ejemplo, yo que estoy caminando, estoy en un punto fijo, camino 2 pasos y estoy de forma positiva, o sea, estoy adelantando, pero entonces retrocedo 2 pasos, quedo en el mismo lugar inicial. Por tanto, es una forma clara de cómo se puede explicar ese ejemplo. Bueno, sí, es lo mismo, ¿cierto? Ahí estaríamos hablando de qué tipo de vector estarías hablando en ese caso. ¿Qué vector sería el que tú estás trabajando ahí en ese ejemplo? No, solo estoy dando el ejemplo de que un vector positivo más un vector negativo va a dar 0, siendo el mismo vector. Exactamente. Entonces, ahí en el caso que tú dices, estarías hablando del vector desplazamiento, ¿cierto? Te desplazas 2 metros hacia un lado y luego te devuelves, entonces no te moviste nada, entonces el vector desplazamiento va a ser 0. ¿Sí? Está bien. Listo. Bueno, continuemos con la siguiente propiedad. Listo, recuerden cualquier pregunta, pues la hacen en cualquier momento.
Listo. Bueno, la resta de vectores, ¿sí? Entonces la operación resta vectorial entonces está basada pues en lo que es el negativo de un vector, ¿sí? Entonces en esta operación se utiliza la misma definición que la suma y la definición de negativo de un vector, ¿sí? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la operación A menos B. Entonces el vector, acá vamos que es lo mismo que decir, acá, en esta parte está, ¿sí? Vamos a hacer A menos B, pero A menos B es lo mismo que hacer la suma de A más el vector menos B, ¿sí? Entonces recordemos que el signo menos lo que hace es cambiarme la dirección del vector. Entonces si yo quiero hacer A menos B, lo que voy a hacer es sumarle a A el vector menos B. Le cambio la dirección al vector B y lo sumo con el vector A. ¿Sí? De la forma pues que está ilustrado acá, ¿cierto? Entonces el vector C es la resta de A menos B, ¿cierto? Entonces acá tenemos pintado el vector A, ¿cierto? Ahí está el vector A pintado, lo pintamos de primero. Y tendríamos acá este que sería, lo ponen en punteado porque no lo tenemos es como referencia. Este va a ser el vector B, ¿sí? Este sería para el caso de la suma, ¿cierto? A más B. Me daría acá un vector así y este vector sería A más B, ¿cierto? Pero como yo estoy haciendo resta, entonces lo que voy a colocar acá es A y luego seguido del vector A voy a colocar el vector menos B, ¿cierto? Que va a ser este mismo, pero en la dirección contraria. Entonces coloco el vector menos B, ¿sí? Y ya ahí pues coloco mi vector resultante, que sería el que queda en esa parte, ¿sí? Este que sería el vector resultante. Ahí tendríamos el vector resultante. ¿Listo? C igual a menos B. Entonces cuando hacemos resta, lo que hacemos es cambiarle la dirección a ese segundo vector que está antecedido por el signo menos de la resta. ¿Sí? Y hacemos normal como si fuera una suma. ¿Sí? ¿Listo? Hacemos lo que se nota en esta parte. ¿Sí? La resta, bueno, la resta si no es conmutativa, ¿cierto? Es diferente decir A más B a B menos A. Son vectores diferentes los que me van a dar. ¿Sí? Bueno, acá tenemos entonces, a ver, C igual a A menos B. Bueno, también hay otra forma de colocarlo, de hacerlo, ¿cierto? Pero bueno, esta forma es un poco más compleja. Dibujamos el vector A y el vector B, ambos empezando desde un punto. ¿Sí? El vector B y el vector A, ambos desde un punto, desde el mismo punto de partida. Y luego el vector resultante va a ser un vector que empiece en B y termine en A. O sea, que empiece en el que es negativo y termine en el que se está siendo restado, el que está siendo restado. ¿Listo? Entonces, bueno, cualquiera de las dos formas está bien hacerlo, ¿sí? Cambiar el vector B a que sea negativo o pintar ambos vectores desde el mismo punto, ¿cierto? Y colocar este vector así, en esta dirección, ¿sí? En dirección al primer vector, que sería A, ¿cierto? El vector que está siendo restado. Sí, cualquiera de esas dos formas, pues está bien. Bueno. Listo. Vamos a continuar. Si no hay preguntas, vamos a continuar. Bueno, entonces como ustedes no hicieron preguntas, pues vamos a ver acá unas dos preguntas acá en esta parte. ¿Listo? Bueno, primero vamos a mirar lo que es la multiplicación de un vector por una escalar. ¿Sí? Entonces un vector, si el vector A, bueno, se multiplica por una cantidad escalar m positiva, el producto de MA es un vector que tiene la misma dirección que A y magnitud m por A. Si se multiplica por una cantidad escalar negativa menos m, el producto menos m por A tiene una dirección opuesta. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, entonces aquí tenemos varios ejemplos, a ver. ¿Sí? Entonces, lo que hace uno cuando multiplica un escalar por un vector es o volverlo más grande o volverlo más chico o cambiarle la dirección. Vamos a ver acá los ejemplos. Bueno, tenemos el vector 5A. ¿Sí?
es 5 veces tan largo como A, ¿sí? O sea que yo tengo el vector A, digamos lo que es así. Este sería el vector A, digamos. Este es el vector A. Si yo lo multiplico por el escalar 5, por el número 5, entonces el vector 5A pues va a ser 5 veces ese vector A. ¿Listo? Este va a ser el vector 5A. 5 veces la magnitud de A. Esa va a ser eso es lo que cambia, ¿sí? Ahora, si tenemos es un vector, lo multiplicamos por un número negativo. A ver. Bueno, ahí en ese caso, como es positivo de la escalar, pues apunta en la misma dirección. Por ejemplo, el vector menos un tercio de A. Entonces, volvamos a pintar a A, ¿cierto? Ese sería el vector A, ¿sí? ¿Cómo sería el vector menos un tercio de A? Este es el escalar por lo que lo estamos multiplicando, ¿cierto? Menos un tercio. ¿Qué quiere decir el menos? Que le cambiamos la dirección. Y un tercio, que ese vector A lo vamos a dividir entre 3. O sea que el vector menos un tercio de A va a ser aproximadamente este de acá, ¿sí? Un tercio del vector inicial y en dirección opuesta. ¿Listo? Entonces, cuando multiplicamos un escalar por un vector, ese escalar o puede volverlo más grande, o puede volverlo más pequeño, o cambiarle la dirección si ese escalar es negativo. ¿Sí? En el primer caso, 5A lo volvió más grande. En el segundo caso, menos un tercio, ¿qué pasó? El menos lo colocó en la dirección opuesta, y en un tercio lo que hizo fue dividir ese vector a la tercera parte. ¿Listo? ¿Entendí esa parte? Profe, quiere decir que depende del escalar su signo para que el vector fluya y disminuya. Aumente o disminuya su magnitud, sí. Ajá, exactamente. O sea, si tú lo multiplicas, por ejemplo, con este escalar, ¿cierto? Con 5, con 10, con 2, bueno, lo que sea, el vector simplemente va a aumentar su magnitud, ¿sí? Si lo multiplicas por un escalar que sea negativo, ¿qué va a pasar? El vector va a tener la dirección opuesta. Tener la dirección opuesta. Y pues depende por el número que lo multipliques, se va a aumentar o va a disminuir. Y si lo multiplicas por un fraccionario, pues menor que 1, una fracción menor que 1, o un decimal que sea menor que 1, pues lo que va a pasar es que el vector se va a dividir. En este caso, pues se dividió la tercera parte. ¿Sí? En este caso de acá. Eso es lo que puede hacer la multiplicación o división por vectores. Puede darle la dirección opuesta, más no puede cambiarle la dirección a otra dirección que no sea la opuesta, ¿cierto? O sea, si el vector A va para allá, yo multiplicándolo por un escalar puedo volverlo más grande, más chico, puedo voltearlo para el otro lado, pero por ejemplo yo nunca lo puedo hacer hacia abajo, nunca lo puedo voltear hacia abajo. Eso no lo puedo hacer o hacia arriba, o hacia acá, hacia un ángulo cualquiera, ¿cierto? Siempre va a ir hacia allá en su posición. En dirección opuesta. Queda en su posición. ¿Listo? Para cambiarlos de dirección, pues tendríamos que hacer otro producto, que serían los productos vectoriales, pues que eso sí los vamos a ver la próxima clase, creo. O si alcanzamos, lo vemos esta clase. Vale. Vamos a contestar estas preguntas que dicen acá, que coloqué acá en esta parte. Listo. Bueno. Las magnitudes de dos vectores A y B son A, 12 unidades. El vector A mide 12 unidades. Y esas unidades pues, se refieren a cualquiera de las unidades. El vector B mide 8 unidades. La magnitud es de 8 unidades. ¿Sí? Entonces nos pregunta. Bueno, ¿cuál de los siguientes pares de números representa los valores más grandes y más pequeños posibles para la magnitud del vector resultante A más B? Entonces, si yo sumo A más B, ¿cuáles son
los números más grandes, cuáles valores más grandes y cuáles son los valores más pequeños que pueda tener la magnitud del vector resultante. Sería la Ya C. ¿cuál es el valor máximo que puede tener? La C, ¿qué sería? 20 unidades. Ese Sí, sería profe, la que... C. La suma de ahí están las dos. los vectores. Exactamente, listo. Sería la C, ¿cierto? La máxima que podría tener serían 20 unidades, 8 más 12, que es poner ambos vectores de esta forma, ¿cierto? En la misma dirección. Y así se sumaría 12 más 8 y listo. Y me daría 20. Pero, y la mínima que puede ¿y dónde tener, sale ese 4? exacto, la mínima que puede tener es colocando el vector A acá, que mide 12, La mínima 4, y el 12 menos vector 8. B, sí, exactamente, Ah, y en la ok. dirección opuesta, ¿Dónde están? 12 menos 8. Este 12 y 8. Vamos en la dirección opuesta, entonces quedan restando. 12 menos 8, Ah, 4. sí, sí, sí. ¿Listo? Y ahí hay intermedias, ¿cierto? Valores intermedios entre 4 y 20, que sería cuando uno coloque el vector A, por ejemplo, así, y el vector B lo coloque en otra dirección, ¿cierto? Entonces este 12 y este 8. Bueno, ¿sí? Ahí con cualquiera de otros ángulos, ¿cierto? Pero nos preguntaban el mayor y el menor. ¿Listo? Vamos a mirar la siguiente. Ok. ¿Listo? Si al vector B se le suma al vector A, ¿cuáles dos de las siguientes oposiciones deben ser verdaderas para que el vector resultante sea igual a 0? ¿Cuál de las siguientes oposiciones deben ser verdaderas para que el vector resultante sea 0? ¿Cuál sería la Es respuesta? la B, profe, la B. Son paralelos y en direcciones opuestas. Entonces, A y B son paralelos y en la misma dirección. A y B son paralelos en direcciones opuestas. A y B tienen la misma magnitud y A y B son Sí, profe, la perpendiculares. B. La B. Es la B, profe, la B. Bueno, hay que tener en cuenta dos cosas ahí, ¿cierto? Ahí es la B, bueno, la B es esto, la B es verdadera. A ver, empecemos. ¿La A es verdadera o es falsa? Hay que tenemos que mirar todo. La parte A, ¿es verdadera o falsa? Falsa. Falsa. Van en Falsa. Falsa. Si van en la misma dirección, si lo sumamos nunca nos va a dar 0 porque van en la misma dirección. Va a ir uno seguido del otro, ¿cierto? La Aumentar. segunda, ¿listo? La segunda, A y B son paralelos y en direcciones opuestas. Es así, Verdadera. ¿cierto? Era. Verdadera. Si van en Verdadera. direcciones opuestas, puede que cuando sumemos los dos vectores nos dé 0. ¿Sí? La C, A y B tienen la misma magnitud. ¿Verdadera? Verdadera. Pues le hace falta más completar porque pueden tener la misma magnitud, pero si están en la misma dirección. Sí, hace Entonces, falta que estén No, esa, dirección no se contraria. relaciona bien. Ah. No, Sí, esa es también es verdadera. Es el verdadera. complemento de la B. Exactamente, es un complemento. ¿Sí? Y la última, la D, sería falsa, que sería cuando son perpendiculares, ¿cierto? Entonces tienen que estar las dos características, tanto la B como la C. Puede que sean paralelas y en direcciones opuestas, pero si una es más larga que la otra, no va a dar 0, ¿cierto? O sea, ¿Sí? tienen que ser Tiene paralelas que, en dirección opuesta y aparte de eso tener la misma magnitud. exactamente. ¿Listo? Bueno, muy bien. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo de esta parte. Entonces, como nosotros estamos viendo el método gráfico que vamos a utilizar para resolver este tipo de ejercicios, pues los conocimientos que ya tenemos acerca de geometría, ¿sí? ¿Listo? Entonces, bueno, dice este ejemplo, con este ejercicio. Dice, un automóvil viaja 20 kilómetros al norte, luego 35 kilómetros en una dirección 60 grados al noroeste, como se muestra en la figura, encuentre la magnitud y dirección del desplazamiento resultante del automóvil. ¿Sí? En este ejemplo, el vector que estamos nosotros trabajando es el vector desplazamiento.
¿listo? Porque es un automóvil que se desplaza a cierta distancia. Entonces, lo primero que debemos hacer, pues como estamos usando el método gráfico, es hacer el dibujo, ¿cierto? Entonces, bueno, pintemos entonces los vectores. Entonces, el primer vector me dice que primero viaja 20 kilómetros al norte. Ese sería el que está en el gráfico como el vector A. ¿Sí? Entonces, ahí vemos en la escala el vector A y llega hasta 20, ¿sí? Hacia arriba, hacia el norte, 20. Bueno, ahí está en kilómetros ya la escala. ¿Sí? Entonces, bueno, cada cuadrito ahí mediría 5. Entonces, ahí tenemos el vector A que mide 20 kilómetros y va en dirección hacia el norte. Según el método gráfico, luego tenemos que dibujar el otro vector, que sería, bueno, luego 35 kilómetros en una dirección 60 grados al noroeste, ¿sí? Entonces ahí nos paramos en este punto y dibujamos ese vector B, que sería este de acá, ¿sí? Ese vector mide exactamente 35 kilómetros hacia allá, 35 kilómetros, y tiene un ángulo de 60 grados al noroeste. Hay que tener cuidado acá en esta parte y varias maneras de, bueno, los puntos cardinales yo creo que ustedes ya se lo saben, ¿no? Acá están, bueno, de todas maneras. ¿Sí? Norte, sur, este y oeste. ¿Listo? Entonces acá cuando nos dicen noroeste, entonces agarramos lo primero que dice que es el norte, empezamos en el norte y vamos hacia el este, noroeste. ¿Listo? Por eso empezamos en la dirección norte y medimos desde acá 60 grados hacia la dirección este. ¿Sí? En esa forma. ¿Listo? Bueno, ya teniendo esos dos vectores, entonces si ustedes pues hacen este ejercicio en sus cuadernos, exactamente, ¿cierto? Ponen la escala, bueno, este lo miden de 20 y este lo miden con un transportador 60 grados, y este vector B pues lo miden que mida 35, bueno, según la escala que tenemos ahí, ¿sí? Luego pintan el vector resultante, ¿sí? Que sería donde empieza el vector A y donde termina el vector B, ¿sí? Usted lo puede medir ese vector resultante luego con una regla y les va a dar aproximadamente pues la magnitud de ese vector. Y con el transportador luego podrían medir entonces también el ángulo, ¿sí? El ángulo de ese vector. ¿Listo? Pero, bueno, como no estamos ahí, no lo vamos a hacer de esa forma, vamos a utilizar la geometría. Entonces, para eso, para calcular cuál es la magnitud de este vector resultante, pues vamos a irnos a lo que es el teorema del coseno y el teorema del seno. Entonces, bueno, acá está este otro, pues, bueno, este otro es el mismo, ¿no? Acá este otro gráfico que está acá. Es el mismo, solo que primero pintamos a B y luego pintamos a A, ¿cierto? Da lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo, recordemos que no importa el orden. Entonces lo que vamos a usar acá es lo que se denomina el teorema del seno y el teorema del coseno. ¿Recuerdan qué dicen esos teoremas? Bueno, el teorema del coseno es este que aparece en esta parte, ¿cierto? Bueno, el teorema del coseno es r cuadrado igual a a cuadrado más b cuadrado, donde r, a y b son los lados de un triángulo como el que se muestra acá, un triángulo cualquiera. ¿Listo? AB menos 2 veces AB por el coseno de teta, donde teta es el ángulo que es opuesto a R en este caso, ¿sí? O sea, acá estamos hablando de ¿cuál ángulo? De este ángulo, bueno, acá está pintado teta, ¿cierto? Sí. Recordemos que en el teorema del coseno usamos los ángulos internos, ¿cierto? Entonces ahí sería el que es opuesto a R, porque R es lo que vamos a calcular nosotros. Entonces este ángulo de acá, que es opuesto al lado R. ¿Listo? Perfecto. Y ya. Entonces, ¿qué nos quedaría en esa parte para calcular cuál es la magnitud del vector resultante? Reemplazar. Nosotros ya conocemos cuánto vale A, ¿sí? Acá cuando nosotros colocamos así sin rayita arriba, sin flechita, estamos hablando de la magnitud solamente, ¿no? Bueno, entonces A, que es 20 kilómetros, ¿sí? Acá, vemos acá. B, bueno, al cuadrado, más B, que es 35 kilómetros al cuadrado, menos 2 veces A por B,
2 por 20 por 35. Y por el coseno del ángulo, que sería este ángulo de acá, que sería 120, ¿cierto? Entonces ahí miramos, ¿cierto? Este de acá es 60. Y para completarlo hasta acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto le hace falta? Le haría falta esos 120, ¿cierto? Para completar los 180 grados, que es el ángulo plano, ángulo llano, o plano, bueno. ¿Sí? Entonces este teta es 180. Ese teta sería 180, este de acá. Este de acá sería 180. ¿Listo? Y ya. Reemplazamos y hacemos ese cálculo. Bueno, colocamos todo eso en la calculadora y me va a dar que ese vector resultante va a tener una magnitud, o va a medir 48.2 kilómetros. Listo. Y ahora, con el teorema del seno, vamos a calcular el ángulo de ese vector resultante. ¿Sí? En este caso, ese ángulo que vamos a calcular es el ángulo beta, ¿cierto? Recordemos que tanto el teorema del seno y el coseno se trabaja los ángulos internos de un triángulo, ¿cierto? Un triángulo cualquiera. Vamos a calcular el ángulo beta, ¿sí? El ángulo nosotros lo podemos medir, por ejemplo, ahí ese ángulo beta está medido con respecto al eje de las y, ¿sí? Si lo queremos medir con respecto al eje de las x, bueno, después de que lo calculemos, le sumamos este ángulo que es 90 grados. ¿Sí? Y ya, y sería igual. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a usar el teorema del coseno para esta parte. Entonces ahí agarramos el lado B y el lado R, ¿sí? Lo que necesitamos calcular es el ángulo beta, ¿sí? Entonces beta, seno de beta, es igual a B, que es el lado que es opuesto a ese ángulo, ¿cierto? A este lado B, igual a seno de teta, que teta es el ángulo que es opuesto al lado R, ¿sí? Seno de teta sobre R. Eso es lo que me dice el teorema del seno. Lo que nosotros queremos calcular es beta. Pues despejamos beta, bueno, seno de beta, ¿cierto? Entonces esta b la pasamos acá a multiplicar, de tal manera que queda de esta forma. Y reemplazamos, ¿sí? Entonces b 35, r 48,2, que lo acabamos de calcular acá. Y el seno de teta, que es, teta es 120 grados, ¿sí? Se lo sacamos ahí del gráfico. ¿Listo? Y ahí calculamos que este valor, que es seno de beta. Para calcular beta, entonces aplicamos seno a la menos 1. Seno a la menos 1 de ese valor que tenemos ahí, que sería de 0,629. Bueno, 629. Y eso me tiene que dar exactamente este valor de acá. ¿Listo? Vamos a corroborar esa información de ahí. Listo, perfecto. ¿Sí? Ese sería el ángulo beta. ¿Sí? Entonces ese sería el ángulo de ese vector con respecto al eje de las y. ¿Sí? Si yo quiero colocarlo en términos del ángulo con respecto al eje de las x, que siempre se coloca con respecto al eje de las x positivas, pues simplemente sería este ángulo más 90 grados. ¿Sí? Ese ángulo sería 128. ,9 grados. ¿Listo? Con respecto al eje de las x sería este, y este 38 con respecto al eje de las y, así como se nota en esta parte. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta de ese ejercicio? Profe, ese 120 grados, ¿dónde salió? Sí, El profe, gráfico. ¿dónde salió 20? Mira, el gráfico. Ese es teta, ¿no? Teta Sí, sí, teta. es equivalente a 120 grados, ¿cierto? Entonces miren acá, miren acá esta parte. Miren acá esta parte, ¿cierto? Acá tenemos, bueno, tenemos un ángulo acá de 60 grados, ¿cierto? ¿Lo están viendo ahí? ¿Sí?
¿Teta qué es? Ya sé dónde está. Sí, Es este ángulo interno de acá, ¿cierto? Si yo sumo 60 grados más teta, ¿cuánto me da? 180 grados. Tiene que darme 180 Sí. porque es el ángulo llano, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto tiene que valer teta? Si yo sumo teta más 60, me da 180. Entonces, si yo a 180 le quito 60, me va a dar teta. O sea, este tiene que valer 120. 120. 120 más 60 me da 180, que es completo. ¿Listo? Ah, ok, sí. Esa parte tienen ustedes que tenerla clara de la geometría, ¿cierto? Porque muchas veces a ustedes les va a tocar, por ejemplo, calcular, colocar ángulos en otras partes y calcular cuánto valen esos ángulos, ¿cierto? Deben tenerlo en cuenta. Bueno, vamos Profe, a continuar. pero aquí el seno de 120 no me da lo que sale ahí en lo que usted está mostrando. Seno de 120. Sí, ahí donde está la... ¿Esto? Sí, en esa parte. Ahí Vamos. se hace un solo procedimiento. ¿Sí? 35 sobre 48,2 por seno de 120. Y efectivamente da 0,628 o 629 aproximando. ¿Sí? Entonces está bien este resultado, ya lo acabé de verificar. Y a este recuerden que le sacamos es seno a la menos 1. Porque este valor, ¿qué es? Esto es seno de beta. Si queremos Aunque, calcular quién es beta, aunque en sacamos seno a la... algunas calculadoras que no son tan exactas da 0,693. Eso tiene que ver es cómo las tienen configuradas ustedes, ¿cierto? Entonces, acá en esta parte estamos trabajando en grados, ¿cierto? Entonces, váyanse a sus calculadoras, y ahí a sus calculadoras. Deben darle en Shift, el botón de Shift, que está en la parte superior izquierda, modo, Shift modo, el botón que está al lado de prender la calculadora, y ahí le van a aparecer varias opciones, comp, stat, ecuación, tab, no, perdón, esa no es, Shift modo, MTHI 0, lineal, de grados, radianes, grados. Ahí tienen que ponerla en la 3, en la opción 3, que es de grados. Y les va a aparecer una D en la parte de arriba. Esa es la función de la calculadora que trabaja con grados. ¿Sí? No deben colocarla en G ni en R. R es radianes. ¿Sí? Y tienen que darles Profe, exactamente eso. Dígame. profe, ahí en beta, ¿cómo sacó ese 38.9 grados? Tenemos que seno de beta, eso se los había explicado, ¿no? Seno de beta quedó igual a ¿qué? A 0,629, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo para calcular beta de acá? Pues aplico la función inversa. Seno a la menos 1. Seno a la menos 1 ¿de quién? De 0, De 0.6. de 129. Bueno, ahí me perdonan que me quedó un poco feo eso. ¿Sí? Esto es un 6. Sí, listo. ¿Listo? Y si hacen eso, pues les va a dar 38,9 Sí, grados. Listo. Vale. Vamos a continuar entonces acá en esta parte. Bueno, este es el método gráfico, ¿no? Bueno, este puede ser bonito para evaluar, ¿no? Tienen que conocer lo que es la ley del seno y del coseno. Listo. Bueno, ya conociendo lo anterior, que es todo lo que tiene que ver con el método gráfico, ¿cierto? Vamos a ver ahora cómo podemos sumar vectores analíticamente. ¿Sí? Bueno, entonces primero para eso tenemos que mirar cómo podemos nosotros escribir las componentes de un vector. ¿Sí? Entonces, bueno, en esta parte, en esa pregunta rápida, tapémosla ahí con esta cosa. Componentes de un vector. Entonces, esas componentes de un vector van a estar dadas por lo que ya estábamos viendo y hemos visto, ¿cierto? Esas componentes de un vector, pues nosotros tenemos en plano cartesiano, ¿sí? Y en ese plano cartesiano ya ubicamos ese vector
en el plano cartesiano. Ahí tenemos el vector A. Ese vector A, pues empezamos a pintarlo desde el origen del plano cartesio, bueno, hasta donde esté, ¿cierto? ¿Sí? Listo. Ahora, ese vector A lo podemos escribir o lo podemos caracterizar tanto en coordenadas cartesianas como en coordenadas polares. ¿De qué forma? De la siguiente forma. Si nosotros hacemos la proyección de ese vector A en el eje horizontal, que es esta de acá, nos va a dar esto, AX, este otro vector, ¿sí? Que es la proyección del vector A en el eje horizontal. Y ese AX, que va a ser el vector A sub X, va a ser la componente horizontal o la componente en X del vector A. ¿Listo? Y lo mismo si hacemos la proyección de ese vector A en el eje vertical. Entonces va a aparecer este vector A sub Y en el eje vertical, ¿cierto? A sub Y, ¿sí? Que sale pues de la proyección. ¿Listo? Y eventualmente pues lo que tenemos acá en esta parte, ¿sí? Es escrito ese vector, bueno, que también va a tener ese ángulo con respecto al eje de las X, ¿sí? En coordenadas tanto cartesianas como coordenadas polares, ¿sí? En coordenadas cartesianas, ¿cómo sería? Escrito en términos de sus componentes, o sea, de A sub X y de A sub Y. Y en términos de las coordenadas polares, en términos de su magnitud, de la magnitud del vector, de cuánto mide y de este ángulo que tenemos acá de elevación, ¿sí? Bueno, acá tenemos el mismo gráfico, pero digámoslo así, dibujado como un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces tenemos el vector A, la componente en X y la componente en Y. Es lo mismo, ¿sí? Porque esta parte de acá, lo que mide de acá a acá, es lo mismo que mide de acá a acá. Es exactamente lo mismo. Bueno, en esa parte, entonces, nosotros podemos escribir esto, la relación entre estas componentes A sub X y A sub Y, con respecto a θ y a la magnitud de A, usando las funciones trigonométricas, así como lo hacíamos con las coordenadas polares. A sub X, entonces va a ser igual a ¿qué? A, que es la hipotenusa, por el coseno de θ. Y A sub Y va a ser igual a A por el seno de θ. ¿Sí? Ahí saldría, bueno, coseno de θ, que es lado adyacente del ángulo, que es AX, sobre la hipotenusa. ¿Sí? Y despejamos A sub X, me quedaría esta ecuación que está en esta parte. Seno de θ, ¿qué es en este gráfico? Seno de θ es lado opuesto sobre hipotenusa. Si despejamos lado opuesto, me quedaría esta ecuación de esta parte. ¿Sí? Recordemos que el uso de las funciones trigonométricas depende explícitamente de la ubicación de este ángulo que nosotros tengamos acá, ¿sí? Para X en este caso es coseno y para Y en este caso es seno, ¿sí? Esto se va a cumplir siempre y cuando este ángulo que yo tengo acá esté medido con respecto al eje positivo de las X, ¿sí? Si no está medido con respecto al eje positivo de las X, pues tenemos que mirar nuevamente el gráfico, ¿sí? Por ejemplo, si está medido desde acá, entonces tenemos que mirar las funciones trigonométricas, como es el seno, como es el coseno, ¿sí? Y pues sacar nuevamente estas ecuaciones. Pero en principio, si el ángulo está medido con respecto al eje positivo de las X, pues vamos a usar estas que tenemos acá. ¿Listo? Lo mismo. Acá si tuviéramos acá es para el cálculo de las componentes que. Entonces, esto que tenemos acá es calcular las componentes de ese vector, ¿sí? Si conociéramos que cuánto mide el vector y cuál es el ángulo de elevación. Si conocemos esos dos datos, podemos calcular cuál es la componente A sub X y cuál es la componente A sub Y. Y lo contrario, ¿cierto? Si nosotros conocemos es A sub X y conocemos es A sub Y, también podríamos calcular la magnitud del vector y el ángulo, ¿sí? Así como lo hacíamos en las coordenadas polares. El teorema de Pitágoras, ¿sí? A sub X al cuadrado más A sub Y al cuadrado es igual a al cuadrado, que eventualmente pues A es la magnitud del vector A, la magnitud de este vector, cuánto mide ese vector. Y utilizando la función tangente, que esto también lo vimos cuando estábamos haciendo lo de las coordenadas polares, podemos calcular ese ángulo θ.
Recordemos que tangente del ángulo es cateto opuesto, que en este caso es A sub y, sobre el cateto adyacente. Y pues tangente a la menos 1 porque lo que queremos es calcular el ángulo. ¿Listo? Entonces de esa manera vamos a hacer el cálculo de las componentes de un vector. Esas componentes del vector pues simplemente van a ser las coordenadas de ese vector en el eje X y en el eje Y eventualmente en el eje Z. Ese tema ya es de la próxima clase. ¿Entendido hasta ahí, muchachos? Sí, señor, todo claro. Sí, señor. Sí, profe. Entonces, para introducirnos a lo que es el tema de vectores, bueno, ya estamos viendo hace rato lo que es vectores, ¿no? El método gráfico y todo eso. Para meternos en lo que es el tema de vectores y sumarlos analíticamente, debemos mirar lo que son los vectores unitarios. Entonces, acá en esta parte, bueno, ¿qué es un vector unitario? Bueno, eso ya se los había explicado al principio, cuando estábamos viendo los diferentes sistemas coordenados. Entonces, un vector unitario hace referencia ¿a qué? ¿O qué es un vector unitario? Entonces, se caracteriza porque no tiene dimensiones, su magnitud es 1. ¿Sí? La magnitud de un vector unitario siempre va a ser 1. Y lo que hace un vector unitario es darme la dirección en la cual está dirigido algún vector, ¿cierto? Entonces, se usan para especificar la dirección conocida, solo se utiliza para especificar la dirección, ¿cierto? Especifica la dirección en la que va algún vector, ¿sí? Eso es lo que hacen esos vectores unitarios. Para coordenadas cartesianas, bueno, vamos a tener 3 vectores unitarios. El vector unitario Y, que me va a denotar que esa cantidad está ubicada en el eje de las X. El vector unitario J es el que me identifica la dirección Y. Y eventualmente cuando nosotros hagamos esto en 3 dimensiones, pues nos faltaría el vector, la componente A sub Z, que sería la que va en el eje Z, y con su respectivo vector unitario, que sería K, ¿cierto? Y J y K son los vectores unitarios que representan las direcciones E y Z, respectivamente, para el sistema de coordenadas cartesianas. ¿Sí? Entonces, bueno, como les dije, ellos me especifican en qué dirección va a estar el vector. ¿Listo? ¿Cuánto tengo yo en X? ¿Cuánto tengo yo en Y? ¿Y cuánto tengo en Z? Me especifican la dirección de ese vector. Bueno, entonces acá tenemos varios ejemplos, ¿cierto? Bueno, acá tenemos pintadas esos vectores unitarios en cada una de las direcciones. ¿Sí? Y, J y K. Y en X, J en Y y K en Z. ¿Sí? Y por ejemplo acá tenemos lo que sería el vector A, que en ese caso el vector A está en el plano XY. El vector A con sus respectivas componentes A sub X y A sub Y. A sub X, que sería la componente del vector en el eje X, la dirección X, por eso tiene ahí acompañado de la Y, y A sub Y, que es la componente del vector en el eje Y, por eso va acompañado de la J. ¿Sí? Recordemos que esos vectores me dan es la dirección. Y eventualmente, pues, K, ¿no? Que sería el de Z. Pero ese pues ya es esto. Este ya es de un tema más avanzado de la próxima clase. La próxima clase vamos a ver lo que es vectores en 3 dimensiones. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de otro vector, el vector R, que esto lo vamos a ver más adelante, que ese vector R representa lo que es un vector de desplazamiento, ¿sí? El vector de desplazamiento en el espacio. ¿Sí? Entonces ese vector R tiene X en Y y en J. ¿Sí? Y ahí pues lo tenemos dibujado. R, ese vector R llega a un punto donde las coordenadas son X, Y. Entonces pues la componente en X pues va a ser X en dirección Y. Y la componente en Y pues va a ser ese vector Y en la dirección J. ¿Sí? Así como se muestra en esa figura. Y esta va a ser la representación pues de ese vector escrito matemáticamente. ¿Listo?
¿Entendido esa parte hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Hay un ejercicio al final. Listo. Entonces, ¿cómo se hace la suma de vectores analíticamente? Pues ya conociendo pues que, bueno, cada vector tiene sus componentes. El método analítico de la suma de vectores. ¿Sí? Entonces acá tenemos un gráfico que me muestra, a ver, acá. Este gráfico que me muestra cómo sería la suma vectorial, la suma del vector A más el vector B, ¿cierto? Esto pues ya lo conocemos, ¿cierto? La forma gráfica de pintar, ¿cierto? De hacer la suma de vectores. Lo podríamos hacer con las ecuaciones geométricas, ¿cierto? Bueno, tenemos ahí la representación gráfica, ¿no? Cada uno de esos vectores, pues bueno, el vector resultante, sabemos que es que la suma del vector A más el vector B, ¿cierto? Bueno, acá tuve un error ahí, me faltó, bueno, vamos a hacerlo. Y listo. Entonces, tanto el vector A como el vector B, yo lo puedo escribir en términos de sus componentes, ¿cierto? ¿Cómo podría yo escribir el vector A? El vector A lo escribo, ¿qué? Este sería el vector A, el que está en esta parte, ¿cierto? A sub X en Y más A sub Y en J, ¿sí? La componente de X en Y más la componente de Y en J. Y lo mismo del vector B. ¿Cuánto tiene en X el vector B? ¿Sí? Que sería Bx en Y, más lo que tiene en Y, que sería By, y eso en dirección J, ¿sí? Ambos vectores los escribo en términos de sus componentes, ¿sí? Estas pues es una nueva nomenclatura, ¿no? Tienen que tenerla pues ahí en cuenta. Listo. Gráficamente, ¿cómo se vería entonces esta suma? ¿Sí? Bueno, entonces yo pinté el vector A, acá está pintado, y coloqué ahí la componente A sub X, ¿cierto? Y también coloqué la componente A sub Y, ¿sí? Bueno, y ahí pinté el vector A, ¿listo? Luego pinté el vector B, ¿cierto? Pero ese vector B pues también tiene una componente Bx, y también tiene una componente B sub Y, que va a ser pues, la que está ahí en la gráfica, ¿sí? ¿Cómo yo sumo entonces vectores por componentes? Entonces, si ustedes notan el vector R que yo tengo acá dibujado, también va a tener una componente en X. Va a ser esta R sub X. Y si notan, y una componente en Y que va a ser este R sub Y. Y si notan en el gráfico, pues ese Rx va a ser igual a ¿qué? A la suma de las componentes en X, tanto del vector A como del vector B. Si yo sumo A sub X más B sub X, me va a dar lo que es R sub X. Y lo mismo para el eje vertical. Si yo sumo A sub Y con B sub Y, me va a dar R sub Y. ¿Sí? Entonces, cuando yo sumo vectores por medio de sus componentes o con el método analítico, lo que voy a sumar es las componentes. Sumo las componentes en Y y también sumo las componentes en Y, ¿sí? De esa forma. Y como se muestra acá en esta ecuación, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es a sumar ¿qué? Ah, bueno, acá era I, J. ¿Sí? Entonces acá sumo AX con B sub X, todo lo que está en Y, sumo todo lo que está en Y, y también sumo todo lo que está en J. ¿Sí? De esa manera, ¿sí? O sea que Rx va a ser que AX más BX, así como se muestra en esta parte. AX va a ser Rx, perdón, la componente en X del vector resultante va a ser la suma de las componentes en X de los otros dos vectores. Y lo mismo de Ry. Ry es la componente en Y del vector resultante. Va a ser igual a la suma de las componentes en Y de cada uno de los vectores, o sea, de A y de B. ¿Sí? Listo. ¿Cómo entonces yo calculo, por ejemplo, la magnitud y la dirección entonces de ese vector resultante? ¿Sí? Entonces la magnitud del vector resultante, por teorema de Pitágoras, ya sabemos que va a ser igual a esto. Teorema de Pitágoras. Entonces,
La magnitud del vector R la puedo calcular raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. ¿Sí? Y pues, ¿quién es ese Rx y quién es este Ry? Pues Rx es Ax más Bx y Ry AY más BY. ¿Sí? Pues esto no es necesario, digámoslo, hacerlo cuando estemos haciendo un ejercicio porque usted automáticamente calcula Rx y Ry, ¿cierto? Las componentes de ese vector R. ¿Listo? Y el ángulo también lo vamos a calcular, el ángulo de ese vector, pues como ya sabemos que se calcula el ángulo de un vector con la función tangente. ¿Sí? Tangente de teta, que es igual a la componente en y sobre la componente en x de ese vector. Y eventualmente, pues r es la suma de a y b, ¿no? De la componente, las componentes de y sumadas más sobre las componentes de x sumadas. ¿Listo? ¿Entendía esa parte? Sí, señor. Sí, señor. ¿Listo? Sí, Entonces, señor. para sumar por componentes, sumamos componente a componente, o sea, la cis con la cis, lo que va en dirección y en dirección y, lo que va en dirección y con la que va en dirección y. ¿Listo? Y el cálculo tanto de la magnitud como de la dirección del vector se hace pues con estas ecuaciones que ya habíamos visto, que son las ecuaciones de las coordenadas polares. ¿Listo? Estas mismas que estábamos viendo acá en esta parte. Bueno, listo. Entonces, esto, bueno, vamos a hacer este ejercicio. Bueno, van a hacer este ejercicio ustedes. ¿Sí? Van a hacerlo ahí ustedes, si no, pues ahorita lo hacemos. Van a hacerlo ahí ustedes en sus cuadernos donde estén esto trabajando y van a subir. Esto va a ser como clase. Van a subir una foto del grupo de esto. ¿Listo? Se la hacen y la suben en la foto del grupo. Es sencillo. A ver, no vamos a hacerlo solo por el método analítico. ¿Listo? Acá está el ejercicio. 10 minuticos para que hagan este ejercicio por el método analítico. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿cómo van con ese ejercicio? ¿Cómo van con el ejercicio?
Ahí, más o menos. Bueno, vamos a hacerlo ahí rapidito y dejamos hasta acá la clase, ¿listo? Bueno, tengan en cuenta que cuando culminemos este tema de vectores, pues ya están ustedes listos para el primer quiz, ¿no? Entonces aprovechen ahí aparte. La próxima clase, pues todavía vamos a estar trabajando lo que es el tema de vectores, lo que es el producto vectorial, los productos vectoriales. Bueno, vamos a realizar entonces este ejercicio, ¿listo? ¿Qué me decía entonces la suma analítica? ¿Cierto? Entonces vamos a tener un vector resultante que va a ser igual A más a B. más b. ¿Listo? Bueno, ¿qué va a ser? Y esto va a ser igual a ¿qué? Bueno, al vector A, bueno, que es 2 en I, 2 en I, bueno, 2 en I más 2 en J metros. Bueno, acá hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Para que usted sume dos vectores, los dos vectores deben ser de lo mismo, ¿no? Usted no puede sumar un vector velocidad con un vector aceleración, por ejemplo, o con otro tipo de vector. Tienen que ser lo mismo. Estar en las mismas unidades. 2 en I menos 4J ¿listo? Bueno, ahí en esa parte. A ver. Bueno, se fue. Bueno, en fin. Bueno, lo voy a volver a escribir todo. ¿Listo? Entonces ahí escribimos el vector A y el vector B. Entonces recordamos que lo que hacíamos era sumar componente a componente. O sea que vamos a sumar las componentes en I, tanto el vector A como el vector B. O sea que R va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a ¿qué? 2 de I Más Dos. 2 y 2 2 metros J. más 2 metros en I, ¿cierto? Que sería el 2 metros de este y el 2 metros de este en I. Todo lo que está en I lo sumamos. Más ahora lo que va en J. Entonces acá tenemos 2J, 2 metros en J, y acá tenemos menos 4. Entonces, menos 4 metros en J. ¿sí? Todo esto en J. Sumamos todo lo que está en I, que es esta parte, primera parte. Sumamos todo lo que está en J, que es esta parte. O sea que el vector resultante es ¿qué? ¿Cuál es el vector resultante? 4, 4I 4i menos 2J. menos Menos 2J. menos 2J, y recordemos ahí las unidades, ¿no? Metros. ¿Listo? Ese será el vector resultante. ¿Qué hacemos para sumar por componentes? Sumamos todo lo que está en I, y esa va a ser la componente en I del vector resultante, y sumamos todo lo que está en J, y esa va a ser la componente en J del vector resultante. Si hubiera una componente en K en cada uno de los vectores, pues sumamos también la componente en K, ¿sí? Bueno, en la parte de Z. ¿Listo? Bueno, muchachos, vamos a ver entonces hasta ahí la clase. ¿Sí han entendido este ejercicio? ¿Tienen alguna pregunta? No, señor, eso quedó claro. Yo lo entendí muy bien, sí, señor. Bueno, muy bien. Recuerden que vamos a hacer un quiz de esta parte, ¿no? De lo de vectores. Entonces, ahorita dediquen el tiempo a esta parte de la suma de vectores y eso. Que lo que va a seguir es pues lo que es el producto de vectores, ¿no? Listo. Entonces, a ver. Ay, espérenme un segundo que no he tomado la asistencia, ¿no? No, yo no he tomado la asistencia. No se vayan a salir. No vayan a salir de la reunión. Bueno, vamos a mirar ahí una parte. Voy a mostrarles acá la página del libro donde está esto, donde están los ejercicios para que ustedes pues la revisen. Por aquí quedó pegado. Ya, listo.
A ver, acá. Ustedes desde la página 65. Bueno, 64. La página 64 del libro, ¿listo? Ahí tenemos el libro. Entonces acá primero aparecen una serie de preguntas que son teóricas, ¿cierto? Acerca pues de todos los conceptos que hemos visto. La página 64. Y luego sigue una serie de problemas, ¿listo? Sistemas coordinados, cantidades vectoriales y escalares, ¿sí? Componentes de un vector, todo lo que vimos en la clase. Ahí hay ejercicios de todo, ¿listo, muchachos? Entonces, para que los tengan ahí en cuenta. Listo, profe. Profe, entonces esos serían como que unos ejercicios de repaso para el quiz. Sí, ustedes pueden agarrar ejercicios de esa parte. Recuerden que está por temáticas, entonces ahí está la temática que hemos visto. Entonces, la página 64, recuerden. ¿Sí? Pueden hacer ejercicios, por ejemplo, y los que no entiendan, pues me los preguntan, o ir a asesorías, ese tipo de cosas, ¿no? Profe, qué pena, ¿me recuerda cuál es el día de la asesoría suya? Yo no tengo asesorías. Las asesorías son en clase, mire, ahí ya terminamos 10 minutos antes, entonces cuando terminen las clases, pues yo siempre trato de terminar antecitos para dar como un tiempito de asesoría si tienen alguna pregunta. Yo les compartí a ustedes el horario de asesoría. ¿Sí? Profe, ¿el quiz para cuándo sería? El quiz, yo les aviso. Esa sería para la otra semana, supongo que sería para el miércoles. ¿Sí? Entonces yo les aviso el lunes. Sí, señor. Quiz. Posiblemente es para el miércoles. Bueno, muchachos. Este miércoles. Sí. O sea, el otro. Hoy es miércoles, ¿no? Entonces el otro.